Nos espera en estas elecciones. Estamos con Pedro Donoso, director general de ICARE, para conversar sobre este panorama político electoral, las alianzas que se podrían formar, las expectativas también de estas alianzas que se han anunciado de las izquierdas, que tiene la intención al menos de quizás tener algún acuerdo programático, además de un tema de no agresión, sino pues llegar con algún candidato común o al menos planes comunes. Vemos qué sucede y también qué pasa con la derecha, qué pasa con el presidente actual que está para la reelección con una importante intención de voto, y qué pasa con el correísmo también, que hay quienes dicen que su influencia estaría extendiéndose por otros partidos y movimientos, por ejemplo la izquierda democrática. Hay quienes creen que el correísmo está cooptando varios partidos políticos, en fin. ¿Qué nos depara este panorama? Bienvenido a Pedro Donoso, director de ICARE. Gracias por aceptar esta entrevista y estar aquí en Radio Sucesos. ¿Y cuál es su análisis de todo lo que se está viendo? Si bien todavía es muy verde para plantear los escenarios, pero ya se van configurando cositas como estos 17 binomios y todas estas intenciones de alianzas y demás. Gracias, Pedro. Y bueno, le escuchamos. ¿Cuál es su análisis de todo lo que está ocurriendo al momento? Hola Verónica, gracias por la invitación. Creo que usted muy bien lo dice, es muy temprano para determinar posibles escenarios, sobre todo resultados electorales. En un país donde siempre es muy temprano, en el Ecuador siempre es muy temprano para determinar lo que va a pasar, ¿cierto? Si nosotros hacemos memoria y recordamos la elección del 2023, veremos que una semana antes del debate de primera vuelta todo cambió, digamos, ¿no? Si la violencia impuso un cambio total en el ámbito del tablero electoral. Y eso nos hace reconocer también que quizás la metodología de análisis debe ser: comparemos la elección del 2023 y no solo la elección, sino el contexto sociopolítico con lo que estamos viviendo ahora. Esa sería una buena metodología para que el análisis sirva quizás de algo, ¿cierto? La primera reflexión que podría hacer es que la violencia sigue siendo un actor fundamental. Es decir, si nosotros seguimos haciendo análisis político, erradicando la violencia como un elemento importantísimo de análisis, nos vamos a equivocar. Y con eso finalmente cualquier cosa puede suceder, ¿no? Evidentemente, ojalá me equivoque, pero yo no descartaría finalmente que la violencia vuelva, digamos, a remover el tablero político en cualquier ámbito, ¿no? El segundo, digamos, tema también de comparación y de una similitud es que, por ejemplo, el tejido social o el humor social sigue siendo un ingrediente, yo creo que muy importante. Si bien no estamos, de acuerdo a las últimas encuestas, no estamos en los niveles de pesimismo del 2023, el pesimismo en el 2024 está subiendo, digamos. La última encuesta de perfiles de opinión de agosto nos dice que un 75% de los ecuatorianos y ecuatorianas se sienten pesimistas del presente, ¿no? Esas son dos quizás comparaciones y similitudes. Ahora, también hay diferencias, evidentemente, ¿no es cierto? Por ejemplo, la diferencia en los binomios. Yo estoy de acuerdo con ustedes, muy temprano, la papeleta no está configurada. Esperaremos hasta el finales de agosto para que se pueda como configurar definitivamente la papeleta. Hay una alta posibilidad de que hayan alianzas. No creo yo finalmente, y esto simplemente es una opinión, es un análisis, no creo que haya menos de 10 candidaturas, y eso también nos lleva a reflexionar sobre el tema de la cantidad de candidaturas, ¿no? Es decir, la cantidad de candidatos, y ahí un poco yo soy medio crítico de lo cuantitativo. Es decir, para mí lo cuantitativo no es tan significativo. O sea, es decir, no es tan grave tener tantos candidatos finalmente, ¿no? Y hay muchos mitos alrededor, ¿no es cierto? El primer mito que se dice es: lo que pasa es que fragmentan el voto. Eso técnicamente no es real. Si uno hace un análisis de las últimas, digamos, elecciones, y por ejemplo, este analista de datos que se llama Javier Rodríguez tiene un paper muy interesante sobre el tema en análisis de las elecciones seccionales del 19, vamos a ver, por ejemplo, que en promedio las 5 primeras candidaturas en elecciones seccionales y nacionales siempre albergan incluso más del 60% de los votos. Entonces, tener más candidatos no siempre es igual a fragmentación de votos, ¿no? Ese es un mito que a veces hay que desmitificar, ¿no? Pero creería que estamos enfrentando un escenario de posibles alianzas. Creo que hay que ver cuáles son las más posibles, evidentemente. Me parece que Partido Socialista y Pachacutic sería una alianza que se pueda consolidar. Me parece que RC y Reto es una alianza que se puede consolidar. Habría que regresar a ver alrededor de la candidatura de Topic si es que, entre comillas, la derecha también puede finalmente aliarse, no sé, se Avanza o incluso el mismo Partido Social Cristiano, ¿no? Es decir, Pedro, usted decía que le parece curioso, por ejemplo, que el PSC apueste por un binomio que es de la costa y que no descartaría también una alianza desde la derecha. ¿Cómo ve eso? Porque, bueno, no se ha dicho mucho, no ha trascendido, pero sí hay esta posibilidad, ¿no? Totalmente de acuerdo. Yo planteaba eso y también, digamos, hay colegas que
que lo critican finalmente, ¿no? Pero yo planteé que me parecía muy extraño que el Partido Social Cristiano presente un binomio además tan social cristiano. ¿Qué quiero decir con esto? Que es tan finalmente propio, tan de la costa, tan no abierto, ¿no es cierto?, a otras posibilidades, porque además también los números de las elecciones del 2023 nos lo están diciendo, es decir, tú puedes llegar en tanto y cuanto abras un poco tu abanico finalmente y llegues a electores que no tienen una relación ideológica con el partido finalmente, es decir, a estos clásicos indecisos que de una u otra manera ahorita incluso son mayoría. La última encuesta también de perfiles de opinión nos determinan que quien tiene la mayor intención de voto es el nulo, el blanco e incluso los indecisos finalmente, claro, por sobre el 40%, decía Daniel Noboa también. Entonces, en ese sentido, ¿no es cierto?, es bastante sorprendente y yo sí no descartaría esa posible alianza. Bueno, importante conversar sobre lo que puede ser estas elecciones. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa con el correísmo? Porque vemos que también parece que tiene una estrategia de tener una influencia en otros partidos y movimientos para estas elecciones, ya que al menos 4 precandidatos a la presidencia han salido de las filas del correísmo o han mostrado de alguna manera su simpatía directa por esta agrupación, aunque ahora pretenden un poco marcar distancia y mostrar su alejamiento. Pero, por ejemplo, veamos lo que pasa con la Izquierda Democrática, en que pone de candidato a Carlos Rabascal, e incluso pone este candidato con las críticas de una gran parte de su militancia, que incluso está diciendo que quiere llegar hasta las últimas consecuencias para evitar esa candidatura. Carlos Rabascal fue binomio de Luisa González a la final en las elecciones anteriores. También vemos a otras figuras como, por ejemplo, José Serrano, al empresario Eduardo Sánchez. Es decir, hay esta influencia del correísmo. Quizás ellos tienen una estrategia de tratar de superar ese techo metiéndose en otras organizaciones. Esa es una hipótesis. ¿Cómo la ve usted? A ver, digamos, ahí la gran pregunta, sobre todo con el ámbito de la Izquierda Democrática, es si se quitara a Rabascal y se pusiera a Perico de los Palotes, no habría el mismo problema. Es decir, la Izquierda Democrática ya tiene un problema de raíz, realmente, ¿no es cierto? Que es, tuvieron un gran resultado en las elecciones del 2021 y como no supieron administrar ese gran resultado, ¿no es cierto?, se fraccionaron internamente. Y se han fraccionado internamente en todos estos ámbitos. Entonces, muchas veces yo creo que le damos mucha importancia al correísmo en sí mismo y le generamos y le atribuimos cosas que a veces no lo tiene, digamos, ¿no? Es decir, si es que la Izquierda Democrática hubiese demostrado, ¿no es cierto?, una solidez y unión en los otros procesos, yo lo entendería, pero incluso en la Asamblea del 2021 su bancada se desgranó, muchos conflictos internos. Yo creo que los problemas de la Izquierda Democrática van por otro lado. Así hayan puesto digamos, a Madre Teresa de Calcuta hacer la o a Diego Borja, que también se conversaba, ¿no?, que podría estar. Ahora está binomio de Luisa González, pero también sonaba ese nombre para la Izquierda Democrática. Sí, pero creo que de todas maneras la Izquierda Democrática no tiene un problema finalmente de nombres, tiene un problema de estructura y de no saber administrar las victorias. Es decir, en el 2021, ¿no es cierto?, pensaban en el 2025 en vez de gobernarse el 2021, ¿no? Por eso tuvieron, digamos, una bancada tan desastrosa que se desgranó fácilmente. Claro. Creo que ese podría ser los problemas de la Izquierda Democrática. Ahora, no le veo mucha lógica yo en la hipótesis del correísmo, y lo he escuchado varias veces. El correísmo plantea varios candidatos para así tener ventaja. No tiene mucho sentido, porque entre esos candidatos se quitan votos finalmente, ¿no? Es decir, el mayor enemigo de la candidatura de Luisa González me parecería a mí que sería José Serrano, por ejemplo, ¿no? Es decir, porque vienen de la misma vertiente, etcétera. Es natural que un fenómeno como el correísmo, que gobernó 10 años, que tuvo tantas figuras, digamos, dentro, creería que es normal que tenga que enfrentar finalmente esas figuras que ya no quieren pertenecer finalmente a la línea partidista, ¿no? Entonces, claro, yo no concuerdo mucho con esa hipótesis, ¿no? Bueno, importante. Ahora, ¿qué tan fuerte llega el correísmo? ¿Cómo ve el reaparecimiento de figuras como Ricardo Patiño, por ejemplo, ahora que aparece de cabeza de las listas de la Asamblea? ¿Cómo vemos este movimiento, este partido político de cara a estas elecciones de febrero? Es bastante interesante en el ámbito de hacer el análisis, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque yo siempre repito esto, es decir, el correísmo debería hacer mucha investigación social para entender por qué tiene un techo tan duro, ¿no es cierto?, de revertir. O sea, ¿por qué no es una opción de gobernabilidad
si es que finalmente dicen que hicieron todo lo que hicieron y si sus indicadores, digamos, eran importantes, ¿no? Es decir, a mí me sorprende mucho eso. Creo que el correísmo le falta mucho entender la situación que viven, qué miedo generan en la población para que no sean esa opción. Y claro, no creo que es una buena opción traer a los viejos cuadros para revivir ese miedo, finalmente, ¿no? Es decir, estás enfrentando, por ejemplo, una lista de candidatos mucho más jóvenes, una apuesta distinta de parte de ADN que nos puede gustar o no, que podemos comulgar o no, pero es distinto finalmente, ¿no? Entonces, yo creo que apelar a una lista, además, no joven, bastante antigua, de figuras finalmente que reivindican quizás conceptos más ideológicos que afectivos, digamos, no le veo mucho sentido, ¿no? Me parece que se están hablando ellos mismos y creo que ese siempre es el problema del correísmo, que se hablan ellos mismos y no logran abrir finalmente ese abanico de otras posibilidades. Bueno, resulta interesante. ¿Y qué pasa, Pedro, a su criterio con el gobierno, con este presidente candidato y además esta disputa actual que tiene con la vicepresidenta, que a la final del día no vamos a saber todavía qué pase porque lo dijo el viceministro Torres? Bueno, veremos en enero cuando tenga que quizás encargar el poder a Verónica Abad, que es su archienemiga. ¿Esto le podría afectar de cara a estas elecciones? ¿Cómo le vemos a la figura de Daniel Noboa actualmente como presidente y también como candidato? ¿Qué tan fuerte llegará a febrero? Digamos, en el Ecuador, eso es lo interesante, que las anécdotas nos sirven para analizar fenómenos, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que además me parece que es supremamente interesante, en diferencia con la elección del 2023, ¿no es cierto? Es que, claro, primero hay un presidente que quiere ser reelecto, por lo tanto que pone todo el Estado y su estructura a funcionar para su candidatura. Lo segundo es esta guerra intrafunciones, es decir, en el 2023 había una guerra interfunciones, las funciones se disputaban el poder, la Fiscalía contra el Consejo de Protección Ciudadana, el Consejo de Protección Ciudadana contra la Corte Constitucional. Hoy ese fenómeno ha mutado y hay una guerra intrafunciones, es decir, internamente hay una guerra, ¿no es cierto? Y hay una tensión y lo vemos en el conflicto presidente-vicepresidenta, que muy bien usted lo plantea. Claro. Es interesante finalmente además cómo todo puede girar alrededor de ese conflicto, que es un conflicto bastante infantil, diría yo, ¿no es cierto? Porque además determina la debilidad de los partidos, la debilidad cómo se escogen los binomios, etcétera, 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 ¿no es cierto? Que habrá que ver cómo resulta, pero lo interesante es cómo la institucionalidad ha funcionado a favor de Noboa, ¿no? Es decir, es uno de los fenómenos más interesantes. Noboa llegó en el 2023 y yo creía que bastante huérfano de relaciones políticas e institucionales, a tener que administrar esas tensiones entre funciones, ¿verdad? Y finalmente toda la institucionalidad funcionó. El Tribunal Contencioso Electoral falla a su favor, la Fiscalía hace cosas que le benefician, es decir, todo esto se genera a favor de Noboa. Y yo creo que no será muy distinto, digamos. Yo creo que la institucionalidad fallará para que la vicepresidenta no sea un escollo. Creo que esa es la alta probabilidad. Ahora, también ser presidente candidato, si bien tiene unas ventajas que te ayudan a hacer funcionar la institucionalidad para que tú puedas reelegirte, también tiene, digamos, el gran riesgo del desgaste. Entonces, por ejemplo, una crisis energética, esperaría yo finalmente, de acuerdo a la lógica, que tenga alguna afectación. Sin embargo, cuando vimos la crisis energética de preconsulta popular, vimos que no hubo tanta afectación. Entonces, claro, es como difícil ahorita leer. Pero sí tienes en el ejercicio del poder una tendencia a desgastarte que puede ser de una u otra manera una debilidad. Pero como le digo, todo es muy temprano. Todo es muy temprano y sin duda le comprometo, Pedro, para seguir conversando de este panorama electoral con estas elecciones que se vienen en febrero y que resulta bastante interesante todo cómo se van moviendo las fichas, ¿no? Y que cada día en el Ecuador puede pasar algo que nos sorprenda y bueno, ya no debería sorprendernos aquello. Gracias a Pedro Donoso, director general de ICARE, por estar con nosotros y bueno, hasta una próxima, Pedro. Con todo gusto, muchas gracias.